prometí una bomba y es la información que trae Noelia Barral Guijeda, no es ella, por favor. Claro, yo dije, bueno, me está tirando un piropo, ¿no? No estiramos acá. Y la verdad es interesante ver cómo el gobierno se planta varas que él mismo, muy poquito tiempo después, incumple. ¿Quién es el personaje de la semana, no? Bueno, vamos a hablar de Juan Bautista Maíquez, es integrante del Ministerio de Justicia junto a Germán Garabano, es subsecretario allí de Relaciones con el Poder Judicial justamente, y además es integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo. Podríamos decir que institucionalmente concentra las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Vamos a ir viendo la estructura de nombramientos de la que se fue rodeando Maíquez para darnos una idea de cómo avanza o cómo maneja estas relaciones con el Poder Judicial. Ahí lo tenemos, recién le conocimos la cara, es desconocido a pesar de que maneja un resorte del poder clave. Clave, importantísimo. ¿Y a quién designó? Bueno, a su padre no lo designó él, es un camarista federal reconocido, Carlos Maíquez. Fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, apenas María Eugenia Vidal asumió en la provincia de Buenos Aires. Después pidió un traslado de la casación porteña a la casación federal, algo que generó mucho ruido en la justicia y que fue avalado justamente por el Consejo de la Magistratura. Carlos Maíquez maneja las causas más importantes que tienen que ver con la corrupción de funcionarios y de exfuncionarios nacionales. Hoy escuchábamos más temprano cómo la casación decidió cerrar esta denuncia de Miriam Quiroga por los bolsos con dinero que le atribuía haber manejado a Néstor Kirchner. Bueno, Carlos Maíquez tuvo participación en esa decisión. Fue el único, por ejemplo, que votó en contra de cerrar la denuncia de Miriam Quiroga. Bien. En breve tiene que fallar sobre las condenas de 11, son causas muy sensibles. Además de Carlos Maíquez, veíamos ahí otro de los nombramientos vinculados a Juan Bautista en el Poder Judicial. Puntualmente, antes de esta placa, hablábamos de Agustín Rubiero, un amigo de la infancia, amigo de toda la vida de la Mercedes natal de Juan Bautista Maíquez, que hoy está en el cuerpo de auditores judiciales, pero que pasó por la vocalía de Juan Bautista en el Consejo de la Magistratura, por la Comisión de Administración Financiera y por otros lugares muy sensibles. Ignacio Maíquez, el hermano de Juan Bautista, es fiscal y es uno de los fiscales que ha denunciado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la asignación de obra pública a Lázaro Báez, una de las causas más sensibles que enfrenta a la expresidenta hoy por hoy, causa en la que también está incluido Julio De Vido, José López, el de los bolsos por arriba de la pared del convento, una causa que lleva adelante junto al fiscal Gerardo Polichita. La esposa de Ignacio, Mercedes Doba, también integra el Consejo de la Magistratura, fue designada en la subdirección de despacho de administración del Consejo. Y la esposa de Juan Bautista también. De Juan Bautista también es María Victoria Ordóñez Aguilar, es ex empleada del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, actualmente está en el Consejo del Niño, pero su padre, Alejandro Ordóñez, está también en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. Es tan amplio el árbol, no es un brote verde, es un árbol, un verdadero árbol genealógico de funcionarios. Y sigue esto. Sigue con algunas de las vinculaciones y las relaciones más importantes. Juan Ramela, ¿quién es Juan Ramela? Una persona muy cercana a Juan Bautista que él logró que sea designada como número 2 de la Oficina de Escuchas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta oficina que ha quedado en el ojo de la tormenta ya desde el año pasado, cuando se empezaron a filtrar estas escuchas que involucran o que le hicieron en su momento a la expresidenta y a Oscar Parrilli, de las que seguimos conociendo al día de hoy filtraciones. Este hombre es el encargado de custodiar las escuchas, entre otras cosas, es el número 2 de la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema de Justicia, pero vemos cómo la influencia
de Máiquez se extiende hasta allí. Y seguimos avanzando en este árbol de relaciones. También aparece Pablo Garcilaso, Daniel Angelici, Marianela Marci. Daniel Angelici, claramente el otro hombre fuerte del Poder Ejecutivo en la justicia, sin un cargo en particular, sino simplemente operando judicialmente en la justicia. Cerca de Pablo Garcilaso, de Marianela Marci, dos personas de mucha confianza, tanto de Juan Bautista como de Daniel Angelici. Mostrámelo todo, Santi, el árbol, todo completo. A ver, ¿lo querés mostrar acá atrás o lo vas a mostrar en la...? Ahí está, ahí atrás, ahí lo ves. Te cuento que obviamente consultamos... Es un montón de gente. Es un montón de gente. Obviamente consultamos con el despacho de Máiquez. Declinó hacer declaraciones para este programa, pero sí hicieron mucho hincapié allí en que todos ellos son muy capacitados. Pero lo que decíamos al inicio del programa, Ale, el gobierno se fijó una vara muy alta respecto de la designación de familiares en la función pública y sobre todo de la designación de familiares vinculados a la tarea específica que hace cada uno de los funcionarios del gobierno nacional. Obviamente el decreto que firmó Macri, que alcanza solo a ministros, no alcanza a Juan Bautista Máiquez. No, bueno, debiera, ¿no? Si realmente es un canon ético... El parámetro está fijado, exactamente. Yo realmente, de ver el árbol completo, lo que me sorprende es la conexión que hay entre los que abiertamente son funcionarios políticos del macrismo y los que, fungen como un poder independiente en la justicia. Bueno, constitucionalmente es un poder independiente, hay muchas vinculaciones familiares, de amigos, de relaciones de cercanía de muchísimos años, y es algo que claramente la oposición viene denunciando, justamente a partir sobre todo de las denuncias que va eligiendo el Consejo de la Magistratura para avanzar, ¿no? Sobre qué jueces decide avanzar y a qué jueces decide dejar en un stand-by sin mirar demasiado las causas judiciales que llevan. Este hombre que no tiene nada que envidiarle a Jorge Triaca por la cantidad de familiares que tiene en la función pública, es entonces como un engranaje clave en la máquina de hacer jueces. Muy clave, sí. Bueno, claro, el Consejo de la Magistratura es el organismo clave para la designación y la remoción de jueces, es algo no menor, y Juan Bautista Máiquez es el hombre de Mauricio Macri del Poder Ejecutivo allí en el Consejo de la Magistratura. Noelia Barral Grijera, interesantísimo realmente, la historia de un hombre que ustedes por lo general no ven en las primeras planas, pero que al parecer... Bueno, tiene bastante poder para, por lo menos, mantener a toda su familia en un pleno empleo completo. Luciano Galup tiene, en cambio, otro aspecto, otra arista de la realidad. Una arista que hace a las redes sociales y la política. ¿Vos decís que a la gente le importa la política? En redes sociales, por lo menos, sí. Tenemos una encuesta que hicimos sobre redes sociales y política. La trajimos un poco también para defender nuestro trabajo acá. Las redes sociales son importantes. Tenemos ahí la primera placa en relación a qué nivel de uso tienen. Las redes sociales hay distintas, digamos. Hay algunas que son más politizadas que otras. Exacto. Pero esta pregunta se refiere a todas, en promedio. Usar redes sociales. El 72% contesta que sí, y cuando preguntas a menores de 35 años, el 81% contesta que sí. Bien. El 81%, o sea, la barra negra que están viendo ustedes ahí era la del promedio de la gente y el otro de los más jóvenes. Exactamente. Después, ¿en dónde te informás de política? Que es la placa que estamos viendo ahora. Primero, la televisión sigue siendo un espacio bastante presente en el menú informativo, pero las redes sociales están segundas. 2 de cada 10 personas contestan que su principal fuente de información para cuestiones políticas son las redes sociales, así que ahí también tenemos a las redes sociales como una fuente importante de información. Después tenemos otra placa más de la encuesta, es una encuesta muy larga que se hizo en el área metropolitana de Buenos Aires. Trajimos las placas que más nos servían y más interesantes para discutir esto. ¿La política no le importa a nadie, como se viene tratando de instalar en el último tiempo? Bueno, no es cierto. O por lo menos cuando vos vas a las redes sociales y le preguntás a los usuarios si les importa o no, les importa. Interés por temas políticos. Usuarios que se encuentran con posteos políticos en sus redes sociales y les preguntás si les interesa o no. Claro, si pasan o si se detienen a leerlos. Exactamente.
El 52% contesta que sí, que le interesa. 1 de cada 2 usuarios de redes sociales que encuentra un contenido político, de alguna forma le interesa. Y esta, en cambio, le pregunta si sigue a políticos en redes sociales. Esta le pregunta si sigue a políticos en redes sociales y también 1 de cada 2 usuarios de redes sociales sigue a políticos en redes sociales, con lo cual ahí hay una decisión de interés bastante alta que tiene que ver con no solo que si te encontrás con un contenido, interactúas con él o lo ves, sino que hay una decisión de los usuarios de seguir a partidos políticos o a políticos en redes sociales, con lo cual esto de que a la política no le interesa a nadie, al menos cuando se trata de redes sociales, no estaría siendo tan así. Interesantísimo eso también. Y te pedí que traquearas, que siguieras a 2 temas que fueron furor en las redes, como se dice en las secciones livianas. Que hagamos un mezcladito. Bueno, vamos a el hit del verano. El hit del verano. Hit del verano. ¿Fue furor en las redes el hit del verano? Yo te diría que fue un tiro en el pie, autogenerado. ¿En que serio? se lo autogeneraron. ¿Por qué? A ver, ahí tenemos Mirá, marcados los días. Los días. Esto venía muy bajito. Recordemos cómo empezó. Empezó en la cancha de San Lorenzo, en un partido con Boca, que la hinchada de San Lorenzo sintió que había cierta injusticia en relación al arbitraje. Y empezaron. Mauricio Macri, ¿cómo sigue? Bien, eso fue antes del 19 no creo que me de va a pedir febrero. disculpas, después que me venga un ministro a obligarme a pedir disculpas. No me comprometas. No, yo no lo canté diga. nada. Usted por las dudas. 19 de febrero, Macri recibe a Barros Esqueloto. Eso es el fin de semana posterior al fin de semana de ese partido. A ver, poné de vuelta la placa. Mostremos cómo aumenta el histograma. Ahí ya hay un primer pico. La intensidad, claro. ¿Qué necesidad de recibir a Barros Esqueloto? Y bueno, es el DT de su equipo. Bueno, los datos hubieran ayudado a no cometer estos errores. Vemos que después empieza a bajar de nuevo, hay algunos picos, esos picos son los fines de semana. ¿Y qué pasa? A alguien se le ocurre decir que si cantan esta canción van a suspender los partidos. Marconi dice... ¿Para qué? ¿Para qué? Mirá el pico que hay ahí. De nuevo. Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. Exactamente. Un pico generado nuevamente por una decisión de contener el problema. Un intento de contener el problema. Lo que estamos tratando de mostrar acá es que cada vez que el gobierno o alguien intentó contener esto, lo único que ayudó fue a generar más conversación alrededor del tema. Muy notable. Y después, el 6 de marzo... El 6 de marzo, episodio Cocineros Argentinos. Esto venía subiendo, después empieza como a bajar. Cocineros Argentinos, ese pico grande que se ve ahí. El 6 de marzo, Lombardi dice que para él deberían pedir disculpas. Y ahí vuelve a haber otro pico. Se sostiene. Y ahora está bajando de nuevo. Veremos con qué nuevo intento de contener el problema lo vuelven a levantar. En hashtag Brotes Verdes ustedes pueden acompañar esta conversación y también aportar su punto de vista. Esto fue para, si se quiere, los antimacristas. Exactamente. Y los antikirchneristas tuvieron también su circo en las redes. Vamos a Google, sí. Vamos a ver búsquedas en Google. Acá lo que tenemos es... porque también le queremos bajar un poco la intensidad a esto que estábamos viendo. La verdad que son 2 temas menores. Tanto claro. Las canciones de la canción del hit del verano como los audios de Cristina Fernández de Kirchner, te diría que importan más bien poco. Le importan a los sobrepolitizados, a los intensos de redes. A los ultra anti Macri, a los ultra anti Cristina, porque la verdad en las escuchas de Cristina lo único que sale es que trata mal a la gente que tiene alrededor. Exactamente. Cosa que tampoco está bien, está buena, pero bueno, no cambia en términos políticos. Tenemos otra placa, la placa que sigue, si la ponemos al aire, ya ahí tenemos los resultados de búsquedas en Google. Esto es gente que entra al buscador y pone que le interesan los insultos a Macri o las escuchas de Cristina, y lo comparaste con 2 temas que realmente sí hacen al bolsillo. Exactamente. Quisimos ponerlo en contexto en relación a el precio del dólar, que es algo que se viene discutiendo fuerte y que está bastante presente, y en relación a paritarias, que es un tema que viene también en discusión porque es la época en la que se discute. A ver, míralo ahí que se ve muy claramente. Mira, las paritarias en verde. El precio del dólar siempre es el más consultado en Google. Exactamente. Siempre es lo más consultado en Google durante todos estos días. Ahora, el dólar, a medida que va tocando récords, se le hace esos picos, y las paritarias, a medida que se cerró, me imagino la más masiva, la de comercio, cada pico es una noticia importante que levanta el tema, pero vemos que en promedio el tema dólar es un tema muy presente, el tema paritarias también,
Y después vemos que los dos temas estos más menores, más de intensidad, están más abajo. El azul es la canción, el hit del verano, y el rojo de abajo de todo son las escuchas a Cristina, que la verdad que no han levantado un interés importante en relación a ir a buscar y escuchar qué es lo que decían esas escuchas. Gracias, Luciano Galup. Ya está sentado con nosotros para charlar en instantes el último negociador importante con el Fondo Monetario Internacional. Pasado mañana vuelve el fondo a la Argentina y está esta noche en Brotes Verdes Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas, hombre que, transitó los momentos más duros de las renegociaciones de deuda de la Argentina de los últimos tiempos y que nos va a contar, ¿cambió el Fondo Monetario en estos 15 años? Enseguida, Brotes Verdes.